Estamos en la página 19 ya para leer el tercer capítulo de esta novela. Se llama El remedio milagroso. ¿Qué habrá pasado, con ese remedio? El miércoles, como cada día, las lavanderas friegan la ropa a orillas del río, mientras hablan de sus asuntos y se enteran de los ajenos. ¿Apareció el abanico?, le pregunta Tomasa a Ramona. Todavía no. ¿Y a que no sabes el nuevo capricho? ¿Qué quiere ahora? Nada más ni nada menos que un peinetón de los que vende don Manuel Masculino. ¡Ay, qué bonitos peinetones fabrica ese hombre!, interviene María, pero carísimos. El vecino de al lado los odia y con razón, cuenta Tomasa. Tiene 5 hijas y su mujer, todas con peinetones. Y las criadas también, porque la señora dice que tener bien a la servidumbre los hace más respetables a la mirada de los demás. El pobre hombre gastó una fortuna. Las criadas con peinetones, dice despectiva Ramona mientras friega una sábana. ¡Qué disparate! Una negra con peinetón. ¡Ja! Miren, acá hay un peinetón de esos que se usaban en el 1800. Y miren esta imagen de mujeres con peinetones también en esa época. ¡Fa! Yo no sé cómo hacían para caminar con eso en la cabeza sin caerse. María deja escapar un suspiro para decir: ¡ay, qué suerte tienen algunas! Acto seguido, se toca la cabeza con ambas manos como imaginando que luce un peinetón y agrega: ¡qué bien me quedaría uno! ¡Ah, vos!, pregunta sorprendida Ramona, y dejando la sábana que lava sobre la tosca, se ríe estrepitosamente. María se pone de pie y con los brazos en jarro le dice, ofendida, a Ramona: ¿de qué te reís, pavota? Más pavota serás vos, que soñás con un peinetón, contesta Ramona después de incorporarse. ¿Te miraste la cara? Sí. ¿Y no te diste cuenta?, insiste Ramona. Sí, tengo la misma cara de negra que vos, y a mucha honra. Lo mismo digo, deja claro Ramona, y aprovecha para empujar a María, que se tambalea, pero es atajada por Luisa, que viene con el mate. Mate caliente pa' que se amigue la gente, anuncia Luisa. Luego agrega: ¿alguien sabe qué es de la vida de Carmela? Hace mucho que no la veo por acá. No viene al río porque dice que tiene reuma, cuenta Tomasa. Ahora trabaja en la cocina. Vaya que es delicada la señorita, exclama María. El reuma es una enfermedad que te hace doler todas las articulaciones. Carmela siempre está enferma, comenta Luisa. Me hace acordar a don Francisco. ¿Qué don Francisco?, pregunta Teresa. ¿Les cuento?, dice Luisa inocentemente, mientras se sienta sabiendo que todas se van a sentar alrededor. Resulta que don Francisco del Valle tenía un negocio de fabricación y venta de velas que atendía junto a sus 2 dependientes. A pesar de que no era el único lugar donde se podían adquirir velas, el negocio iba viento en popa. No solo porque vendían un buen producto, sino porque su dueño era un hombre muy respetuoso y sobre todo cordial, y esto a la gente le gustaba, hasta que le empezaron los achaques. Un buen día no fue al negocio porque tenía un dolor agudo en el pecho. Lo atendieron distintos médicos y ninguno le encontró nada. El dolor pasó y don Francisco volvió al negocio. Poco tiempo después se empezó a quejar de dolor en las piernas y que no podía estar mucho tiempo parado, así que volvió a dejar el negocio en manos de sus dependientes. Cuando no tenía náuseas eran dolores de cabeza o palpitaciones o fatiga. Todos los médicos a los que consultaba lo encontraban sano y como no se les ocurría otra cosa, le recomendaban que descanse. Su esposa, una mujer bastante poco amiga de hacer cariños y sí muy dependiente de las cuentas del comercio que tenían, veía que el negocio que antes andaba lo más bien, en manos de los empleados se venía abajo y eso la ponía de muy mal humor.
Por lo tanto, no soportaba las quejas constantes de su marido. «Acabala, Francisco», lo retaba. «Los médicos dicen que no tenés nada». Entonces él se callaba, pero seguía con los dolores. En cambio, cuando lo atendía Clarita, su hija, que era muy considerada, mejoraba enseguida de su dolencia. «Me parece que ya sé cuál es el mal que lo aqueja al mimoso de mi papá», dijo una vez Clarita, charlando con una amiga. «¿Y si es verdad que la fe mueve montañas? Tengo una idea. ¿Me ayudás, Adela?» «Sí, claro, pero no entiendo», respondió su amiga. ¿Qué se le habrá ocurrido a Clarita, no? Para ayudar a su papá. Ahora te explico, pero decime, ¿ese amigo de tu hermano que volvió del extranjero es de confianza? Absolutamente. Pero vino por poco tiempo. Después se vuelve a Europa. Justo lo que necesitamos, exclamó Clarita. Y añadió, escucha, el plan de Clarita era que ese desconocido para su familia fuera a ver a su padre haciéndose pasar por un famoso médico que hacía curas extraordinarias. Hablaron con el hombre y estuvieron de acuerdo en que después de revisar a don Francisco le recetaría un remedio milagroso. Su madre, al igual que su padre, no estaría al tanto de la farsa. Se pondrían de acuerdo, además, con el boticario. El boticario era el que en aquella época, el farmacéutico, ¿sí? El que vendía los remedios. Pero mamá, te digo que el doctor hizo milagros en Europa, insistió Clarita. Contale, Adela. Sí, es verdad, comentó Adela. Curó a gente desahuciada por todos los otros médicos. Siempre encuentra el medicamento adecuado. Bueno, si es así, decile que venga, expresó la madre y agregó, a ver si tu padre se deja de quejar. Al día siguiente, una vez que Clarita le había contado a su padre de las cualidades maravillosas que tenía el doctor Lacroix, este fue a revisar al enfermo, que estaba en cama hacía 2 días. ¿Qué tengo, doctor?, preguntó con ansiedad don Francisco, cuando el supuesto médico terminó de revisarlo. Tranquilo, mi amigo, no es nada que no se pueda curar con el remedio que yo le voy a recetar. Pero no lo deje de tomar ni un solo día, ¿eh? Una cucharada por la mañana y otra por la noche. Le voy a recetar 3 frascos que le durarán un mes. Al cabo de ese tiempo, tenga la plena seguridad, mi amigo, de que será otro hombre. ¿Usted cree, doctor? Se lo aseguro. Una vez hecha la receta, fue a hablar con la esposa de don Francisco. Señora, su marido sufre de lo que en Europa llaman el mal de las mimosas. ¿Mal de las mimosas?, repitió incrédula doña Rosario. Sí, una enfermedad causada al oler las flores de esa planta, amarillas y muy olorosas, también llamadas sensitivas. Qué raro, nunca había oído de esa enfermedad, pero en esta casa no tenemos mimosas. Bueno, las habrá olido en otra parte, o el polen llevado por el viento llegó hasta sus fosas nasales. ¿Y usted tiene algún remedio para ese mal? Acá está la receta. Con esto se curará, pero usted debe ayudarlo. ¿Ayudarlo?, preguntó alarmada doña Rosario. ¿Cómo, doctor? Acá está la ilustración donde está el enfermo y el doctor que lo fue a visitar. Señora, para que su esposo se cure totalmente de este mal, usted, además de servirle el jarabe en la boca como si fuera un niño, debe tenerle la mayor de las paciencias y prodigarle toda clase de cuidados. Pero doctor, se quejó doña Rosario, a la que hacer mimos le pareció un trabajo extenuante. Es la única manera de que su marido pueda volver a ser el que era y se ponga al frente del negocio otra vez. De usted depende, con el jarabe solo no basta. Cuando el supuesto médico se fue, doña Rosario y don Francisco trataron en vano de descifrar lo que había escrito en la receta. Tenía que ser médico para tener esa letra, parece chino, decía doña Rosario. Por suerte el boticario lo entiende, que si no... Lo de la letra no sé, reflexionó don Francisco, pero me parece que este doctor Lacroix debe ser muy buen médico. Me dio confianza. Clarita se ofreció a ir a lo del boticario a encargarle el medicamento, que estuvo listo esa misma tarde,
y que doña Rosario le empezó a dar al enfermo por la noche, siguiendo con no poco esfuerzo todas las indicaciones del médico. Entre remedios y cuidados pasaron los días y don Francisco fue mejorando hasta volverse tan sano y fuerte como nunca lo había estado. Su negocio volvió a prosperar. La fe en ese remedio misterioso que le dio el médico y los mimos de su mujer hicieron maravillas. ¿Pero la receta qué decía?, preguntó Teresa. Sí, Luisa, agregó Ramona. ¿Cuál era ese remedio tan misterioso? Y Luisa contó. Lo que decía la receta era un frasco de jarabe de nada con sabor a remedio, pero con letra de doctor, claro. Qué enfermedad esta, ¿eh? ¿A quién no le gustaría que se pudiera curar todo así?